40 años cargué una credencial militar con el águila y la serpiente grabadas sobre plástico laminado. Esa credencial me abrió cada puerta que toqué en este país. Cuarteles, despachos de gobernadores, salas de inteligencia clasificada, embajadas. Fui comandante de zonas militares en Tamaulipas, en Michoacán, en Oaxaca, en Puebla. Dirigí la Escuela Militar de Inteligencia. Fui agregado militar en Chile. Tengo 2 licenciaturas, una maestría. Estaba cursando un doctorado en Derecho. Mi expediente era impecable. Mi nombre era sinónimo de disciplina institucional. Y cada mes, durante más de un año, un sobre con $100,000 en efectivo llegaba a mi oficina en Culiacán. Nunca lo rechacé. Ni una sola vez. Hoy les hablo desde una celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Preso número 6685512. El mismo pasillo donde está el Mayo Zambada. El mismo edificio donde duerme Rafael Caro Quintero. Los hombres que yo supuestamente debía combatir ahora son mis vecinos de bloque. Y si eso no les dice todo lo que necesitan saber sobre cómo funciona México, entonces nada de lo que yo diga va a ser suficiente. Pero voy a decirlo de todas formas. Porque la máquina del silencio por fin se descompuso. Y yo soy la pieza que decidió hablar. Mi nombre es Gerardo Mérida Sánchez. Nací en Poza Rica, Veracruz, en 1959. Entré al ejército cuando tenía 18 años. No por vocación patriótica. Entré porque en Poza Rica las opciones eran el campo petrolero o el cuartel, y el cuartel tenía 3 comidas al día. Así de ordinario fue el inicio de lo que después llamarían una carrera militar distinguida. Lo primero que te enseñan es el lenguaje. Aprendes a decir operativo en lugar de plan, dispositivo en lugar de grupo, repliegue en lugar de huida. Te dan un vocabulario que suena preciso y limpio, y con el tiempo ese vocabulario reemplaza tu forma de pensar. Eso es lo primero que te quitan. No la libertad. El lenguaje. Ascendí rápido, no porque fuera especialmente brillante, sino porque era obediente y callado, que en el ejército mexicano vale más que cualquier talento. Me mandaron a la Escuela Superior de Guerra. Saqué la licenciatura en Administración Militar, después estudié Derecho. Después una maestría en Seguridad y Defensa Nacional en el Colegio de Defensa. Acumulé títulos como quien acumula blindaje. Cada diploma era una capa más entre yo y la realidad. Porque la realidad, la que yo veía desde las zonas militares donde me asignaban, era otra cosa completamente distinta a lo que decían los informes oficiales. La primera vez que vi dinero del narco cambiar de manos dentro de una instalación militar fue en Tamaulipas. Yo era joven. Todavía tenía ese reflejo de sorpresa que después aprendes a suprimir. Fue algo tan cotidiano que nadie a mi alrededor parpadeó. Un sobre de papel manila, grueso, que pasó del escritorio de un civil al cajón de un coronel mientras yo esperaba afuera para entregar un reporte de inteligencia. El coronel cerró el cajón, me recibió el documento, lo firmó con su pluma negra y me dijo que podía retirarme. Eso fue todo. No hubo drama, no hubo susurros. Fue un trámite más en un día de oficina, y esa normalidad fue lo que me enseñó la lección más importante de mi carrera, que la corrupción no se ve como en las películas, no hay escenas tensas ni decisiones morales agonizantes. Es un trámite administrativo, un procedimiento, una línea más en la agenda del día. Después vinieron los mandos. El mando especial Mante en Tamaulipas, donde patrullábamos rutas que habían sido negociadas de antemano. La 21 Zona Militar en Michoacán, donde los operativos más exitosos eran los que nunca encontraban nada porque alguien siempre avisaba antes. La 44 en Oaxaca, la 25 en Puebla. En cada destino, el mecanismo era el mismo. Un flujo de información que subía por los canales oficiales y otro flujo paralelo que bajaba por canales que no aparecían en ningún organigrama. Yo lo veía. Todos lo veíamos. Nadie decía nada. Cuando me nombraron director de la Escuela Militar de Inteligencia, sentí algo parecido al orgullo. Estaba formando a los analistas que supuestamente iban a desmantelar redes criminales. Les enseñábamos métodos de recolección, análisis de señales, contrainteligencia. Y mientras tanto yo sabía, con la certeza fría que da la experiencia, que una parte significativa de la inteligencia que producíamos terminaba en manos de las mismas organizaciones que pretendíamos combatir, no por filtraciones accidentales, por diseño. En septiembre de 2023 recibí la llamada. El gobernador Rubén Rocha Moya me quería como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Acepté en menos de 48 horas, no porque creyera que iba a hacer la diferencia.
Acepté porque sabía exactamente lo que el puesto significaba. Acceso. Acceso a información operativa en tiempo real, acceso a los dispositivos de seguridad del Estado, acceso al flujo de inteligencia entre fuerzas federales y estatales. Ese acceso tenía un precio de mercado, y el mercado ya tenía comprador. El primer contacto fue discreto. No llegó un sicario con una maleta. Llegó un hombre con traje, bien peinado, que hablaba con la cadencia tranquila de un abogado corporativo. Me explicó los términos como quien explica las cláusulas de un contrato de arrendamiento. $100,000 mensuales, en efectivo. A cambio, 3 cosas. Primera, no detener a miembros de la estructura de los Chapitos. Segunda, proporcionar aviso anticipado de cualquier operativo policial o militar programado contra laboratorios o casas de seguridad. Tercera, compartir información sobre investigaciones en curso. Así de claro, así de profesional, sin amenazas, sin armas, una transacción. El dinero llegaba siempre en los mismos sobres de papel manila que había visto toda mi vida en el ejército. La ironía no se me escapaba, el mismo formato, el mismo papel grueso, el mismo peso familiar entre las manos. Solo que ahora, el contenido no era un informe clasificado, sino fajos de billetes de $100 usados. Lo guardaba en el último cajón de mi escritorio, el que cerraba con llave. El mismo cajón donde tenía mi credencial militar de reserva y una foto de mi ceremonia de ascenso a general de división. Todo junto, todo revuelto, porque así es como funciona en realidad. No hay línea divisoria entre el servicio público y el servicio al cartel. Es el mismo escritorio, el mismo cajón, la misma llave. En el 2023 advertí a los Chapitos con anticipación sobre al menos 10 redadas a laboratorios de drogas. 10. No fue una decisión difícil cada vez, fue un procedimiento. Recibía la información del operativo programado, generalmente con 48 horas de anticipación. Tomaba mi teléfono, el que no era el oficial, y hacía una llamada de menos de 30 segundos. A veces ni siquiera hablaba, solo dejaba sonar el teléfono 3 veces y colgaba. Esa era la señal. 3 timbrazos, y en las siguientes horas, los laboratorios se vaciaban. Cuando nuestros agentes llegaban, encontraban instalaciones limpias, a veces todavía calientes, a veces con olor a químicos frescos, pero vacías, y yo firmaba el reporte diciendo que la información de inteligencia había sido imprecisa, que el objetivo se había movido, que recomendaba ajustar los protocolos de verificación para futuras operaciones. Lenguaje institucional perfecto para describir una traición sistemática. Lo que el mundo no entiende, lo que tal vez ustedes que me escuchan todavía no comprenden, es que yo no era una anomalía en el sistema. Yo era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Rocha Moya sabía. El alcalde de Culiacán, Gámez Mendívil, sabía. El vicefiscal Dámaso Castro sabía. El senador Insunza sabía. Todos estábamos en la misma nómina. 10 nombres en la misma acusación federal del Distrito Sur de Nueva York. 10 funcionarios y exfuncionarios del mismo estado. No era una red clandestina infiltrada en el gobierno. Era el gobierno mismo operando como brazo administrativo del cártel de Sinaloa. La secretaría que yo dirigía no combatía al narco. Administraba la relación con el narco. Ese era mi verdadero puesto. Y ahora escúchenme bien, porque esto es importante. Todo lo que acabo de decir, cada nombre, cada monto, cada operación, está documentado en la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, fechada el 29 de abril de 2026. No es mi palabra contra la de nadie. Son expedientes judiciales. Y si quieren ver la lista completa de los acusados, los cargos específicos, las cantidades exactas, revisen el comentario fijado debajo de este video. Ahí está todo desglosado. Porque si algo aprendí en 40 años de inteligencia militar, es que la información solo sirve si llega a las manos correctas, y tal vez las manos correctas sean las de ustedes. En diciembre de 2024 dejé la secretaría. Irme no significó escapar, significó entrar en la fase más peligrosa. Cuando dejas de ser útil para la organización, te conviertes en un riesgo, y los riesgos en Sinaloa se eliminan con la misma eficiencia con la que se vacía un laboratorio cuando suena el teléfono 3 veces. Empecé a notar las señales. Camionetas cerca de mi domicilio en Hermosillo, llamadas donde nadie contestaba, la sensación de ser cazado por la misma gente con la que cenaste la semana pasada. El 7 de mayo de 2026, un juez en Michoacán me concedió un amparo para frenar mi extradición, un amparo mexicano. Yo sabía lo que vale eso
cuando tienes a la DEA de un lado y al cártel del otro. Un escudo de papel frente a dos fuegos cruzados. Hice el cálculo. Si me quedaba en México, o me ejecutaban o me extraditaban sin moneda de negociación. Así que elegí entregarme y negociar. El 11 de mayo salí de Hermosillo antes del amanecer. Manejé 3 horas hacia el norte por la carretera federal. Desierto sonorense, cactus, polvo, el sol subiendo por el espejo retrovisor. No llevaba escolta, no llevaba maleta, solo mi credencial militar y la ropa que traía puesta. Llegué a la garita de Nogales poco después de las 9. La fila era larga como siempre. Familias, comerciantes, trabajadores transfronterizos, gente normal. Y yo, ahí, entre ellos, a punto de cruzar hacia una celda. Cuando llegué a la ventanilla, saqué mi credencial por última vez. La coloqué sobre el mostrador de acero. El águila y la serpiente mirándome desde abajo. 2 minutos después, estaba rodeado de agentes del U.S. Marshal Service. No hubo forcejeo, solo un hombre de 66 años parado en una oficina mientras le leían sus derechos en inglés. Me trasladaron a Tucson, después a Nueva York, esposado entre 2 marshals que no me dirigieron la palabra en todo el trayecto. Cuando me procesaron en el MDC de Brooklyn, me asignaron el número 6 WAUS 685512. Me quitaron la ropa, me dieron el uniforme de detenido, y entonces caminé por el pasillo hacia mi celda, y ahí lo entendí todo. Porque en ese pasillo estaban los rostros que yo había visto en expedientes clasificados durante décadas. El Mayo Zambada, el hombre que mi secretaría supuestamente perseguía. Caro Quintero, el fantasma de los 80, los que dábamos las órdenes y los que supuestamente las recibían, compartiendo el mismo concreto gris. Esa fue la imagen que me rompió. No las esposas, no la celda, el pasillo. Porque el pasillo era la prueba física de que nunca hubo un muro entre nosotros y ellos. El 16 de mayo comparecí ante la jueza Sarah Netburn en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Me declaré no culpable. Eso es lo que dicen los abogados que hay que hacer. Es un procedimiento, como todo en mi vida ha sido un procedimiento. Pero al mismo tiempo acepté ser testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. Sí, las dos cosas al mismo tiempo. Me declaro inocente y ofrezco confesar todo. No busquen coherencia en eso. No la hay. Es la lógica de un hombre que ya no tiene estrategia, solo tiene información, y la información es lo único que me mantiene vivo. Voy a testificar. Voy a decir los nombres que llevo cargando. Rocha Moya, Gámez Mendívil, Damaso Castro, Insunza, y otros que todavía no están en la acusación, pero que deberían estarlo. Voy a describir cómo funciona la máquina desde adentro, cada engranaje, cada tuerca, cada tornillo. Voy a explicar cómo un general del ejército mexicano, con 40 años de servicio, 2 licenciaturas, una maestría y medio doctorado, termina recibiendo sobres de papel Manila con $100,000 de los hijos del Chapo Guzmán. Y la respuesta no va a satisfacer a nadie, porque la respuesta es que no hubo un momento de quiebre, no hubo una decisión dramática, no hubo un antes y un después. Fue un continuo. Desde el primer sobre que vi en Tamaulipas cuando era joven, hasta el último que recibí en Culiacán 50 años después, fue el mismo sobre, el mismo sistema, la misma lógica, solo cambiaron los montos. Voy a usar un abogado de oficio, un hombre que supuestamente recibió millones pidiendo un defensor público, porque el dinero nunca fue mío, era el precio de un servicio, y cuando el servicio terminó, el dinero desapareció. No hay cuentas, no hay propiedades, solo este uniforme y este número de registro. No sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Los cargos incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras. La pena mínima obligatoria es de 40 años. Tengo 66. Hagan la cuenta. No espero salir de este edificio. No espero perdón. Ni de ustedes ni de nadie. No espero que mi testimonio cambie nada, porque he visto cómo funciona el sistema y sé que los sistemas no se desmontan con testimonios. Se desmontan cuando dejan de ser rentables. Y este sistema sigue siendo enormemente rentable. Lo que sí espero es que entiendan algo que me costó toda la vida comprender. El enemigo que buscan no está en la sierra ni en los laboratorios clandestinos, está en las oficinas con aire acondicionado y placas oficiales en la puerta. Está en los despachos donde se firman nombramientos y se asignan presupuestos de seguridad. Está sentado en la silla donde yo me senté durante 15 meses, firmando órdenes que sabía que nunca se iban a ejecutar. El narco no infiltró al gobierno. El gobierno siempre fue parte del narco.
Son la misma estructura con dos uniformes diferentes. Mi credencial militar ahora es evidencia. Está etiquetada y guardada en un sobre de plástico transparente en algún archivo del Distrito Sur de Nueva York. Caso S923 Kermeu 180. 40 años de servicio reducidos a un número de expediente. Y si la miran de cerca, si la sacan del sobre y la ponen bajo la luz, van a ver el águila devorando a la serpiente. El símbolo de México. La promesa de que el bien vence al mal. Pero aquí adentro, desde esta celda, yo sé la verdad. El águila y la serpiente siempre fueron el mismo animal,